Hola, soy tu amiga Susana Rebón. Te doy la bienvenida al programa Vive Bien, en el cual te contaré cómo de forma natural y sencilla tú puedes eliminar tu dolor crónico y tu sufrimiento causado por el estrés. ¿Cómo generar melatonina naturalmente? La melatonina es una hormona conocida popularmente como hormona del sueño. ¿Por qué? Bueno, porque indica al cuerpo que se va a dormir. Si no puedes dormir bien, puede que sea porque no tienes suficiente melatonina. Y la buena noticia es que tú la generas. Tú puedes aumentar la cantidad que generas. Ahora bien, ¿por qué no estás generando suficiente melatonina? Generalmente es porque tienes alterado lo que se llama el ritmo biológico o también llamado ritmo circadiano, que es cantidad de horas de luz y cantidad de horas de oscuridad. No es solo de que cuándo es de día, cuándo es de noche, sino cuándo tú estás recibiendo luz y cuándo tú estás en oscuridad. ¿Cuántas horas? Entonces, al alterarlo en lo que es el biorritmo normal, es decir, oscuridad se refiere a que en verdad deberías estar durmiendo, ¿no? Pero hay veces que no estás durmiendo, pero estás muchas horas sin recibir luz solar. Eso también incide, ¿por qué? Porque la hormona de la melatonina también se genera gracias a que durante el día te da la luz del sol, se genera otra hormona que se llama serotonina y esta se convierte en melatonina. ¿Qué pasa? Que si no has agarrado suficiente sol, luz solar, no genera suficiente serotonina y no se convierte en melatonina. Ese puede ser un aspecto. Pero el más importante es el de la luz. La luz también como relacionado con la melatonina. La melatonina a su vez se produce cuando no hay luz. Ahora bien, bueno, pero yo estoy cuando ya se ha hecho la noche, estoy en mi casa y estoy a oscuras. Sí, estás a oscuras, pero no está completamente sin luz. Tus ojos están percibiendo algo de luminosidad y esa es una indicación que le estás dando al cerebro de que todavía no vas a dormir. Cuando cierras los ojos, ahí sí, tienes que tener los ojos cerrados, pero si hay mucha iluminación o hay cierto tipo de luces, estas electrónicas que tienen los aparatos, esas pequeñas lucecitas que te indican que un aparato electrónico está encendido, esas luces también inciden. Entonces, tratar de que donde vas a dormir, de eliminar ese tipo de luces. O simplemente le pones algo que tape esa lucecita en el aparato electrónico, ¿no? Pero aún así, hay personas que he tratado y entonces me dicen, sí, ya estoy haciendo todo esto, pero aún así no logro conciliar el sueño, no logro dormir. Quiere decir que no estoy generando melatonina, pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no estoy generando en verdad melatonina si estoy dando mi paseo, agarrando el sol? La otra cosa también, cenar 2 horas antes, ¿no? Para que no te acuestes haciendo la digestión, porque mientras estás haciendo la digestión, el cuerpo está trabajando en eso y no duermes bien. O entonces tienes si acaso llegas a dormir, al poco te despiertas, es un sueño muy ligero, no duermes profundamente, no te está haciendo bien, no estás llevando tu ritmo biológico bien. ¿Cuál es en verdad luego de fondo? Si ya has hecho esas medidas de higiene del sueño y aún así tienes problemas, quiere decir que
lo que te está en verdad afectando es el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés, al estar en permanente situación de estrés durante el día, eso genera hormonas, que es el cortisol y la adrenalina. Y estas interfieren tanto con la serotonina como con la melatonina. Las están anulando. ¿Cuál es la solución de fondo entonces? Es trabajar las emociones, aprender a gestionar las emociones. Y los ejercicios mindfulness son una herramienta excelente, eficaz, comprobada científicamente, valorada, evaluada por diferentes escuelas de medicina en el mundo y han visto que tienen efecto positivo y rápido para manejar el estrés. Entonces, hay 9 ejercicios mindfulness que son para eliminar el dolor y el sufrimiento, pero estos a su vez es en verdad para trabajar el estrés, porque es el dolor y el sufrimiento causado por el estrés. Y en este caso, estás sufriendo, no estás durmiendo, ¿verdad? Tienes dolores porque al no dormir, pues te duele la cabeza. Entonces, estos ejercicios son los apropiados. También han demostrado que se genera más serotonina cuando se practican estos ejercicios. Eso también lo han comprobado, que aumenta su nivel de generación de serotonina y esta se convierte en melatonina. ¿Cuáles son estos ejercicios? Bueno, en principio, si tienes mucho estrés, al momento que vas a dormir, ¿verdad? Estás dándole vueltas a pensamientos, qué va a pasar, qué no va a pasar, qué hice, qué no hice, qué haré mañana. Y entonces no puedes dormir, tratas de dormir y no puedes. Y es por eso, porque le estás dando un rum rum a tus pensamientos, un rum rum permanente. ¿Qué pasa? Que en este caso, ¿qué es lo que es mejor hacer? Hay una respiración específica para dormir, que es la respiración 4-7-8, en la que inhalas contando hasta 4, mantienes el oxígeno contando hasta 7 y luego eso inhalando por la nariz. Y luego exhalas por la boca contando hasta 8 y haciendo el sonido del suspiro. Esa frecuencia como tal, en verdad es la que se hace cuando ya estás dormido. Pero al hacerlo aún estando despierto, le estás enviando al cerebro la información de que estás dormido. Y entonces ya empieza a generar la melatonina, empieza a generar todo y te duermes. Este tipo de respiración en particular es muy poderosa porque esa inclusive, estando con algo de luz, estando con ruidos, funciona. Eso se ha demostrado. Después está el ejercicio de conocer cuáles son las emociones que te están causando estrés. Este tipo de ejercicio se llama o la miedo, Dios miedo, o la rabia, Dios rabia, o la tristeza, Dios tristeza. Esas son las 3 emociones perturbadoras, miedo, tristeza y rabia. Entonces conocerlas y luego que ya están identificadas, pues cambiarlas por lo que es la alegría, la amabilidad, la bondad. Eso es lo que sana verdaderamente. ¿Por qué? Porque el que está alegre no tiene estrés. El que te hace una bondad en ese momento, todos esos minutos que eres bondadoso, que te sientes amable, que te sientes alegre, ahí no hay estrés. No está trabajando el estrés, no te está afectando. Entonces, contra más tiempo estés calmado, sereno, amable, alegre, menos tienes desorden en tu mente. Ahora bien, esta respiración 4-7-8 en particular es muy buena porque como estás contando del 1 al 4, luego estás contando del 1 al 7, luego estás contando del 1 al 8, es como decir lo de antes de que era de contar las ovejitas, ¿no? Al estar contando, no estás pensando en lo que te sucedió o en lo que te puede suceder y que temes que te suceda. Pero en este caso, además de contar las ovejitas, que es contar los números, estás haciendo el ejercicio de respiración. Y ese tipo de ejercicio de respiración, además, te baja el ritmo cardíaco, te lo baja, te baja la temperatura, te baja todo. Entonces, duermes. Otro ejercicio muy poderoso, muy bueno, es el del paseo consciente. ¿Por qué? Porque en ese estás tomando el sol, genera serotonina, que luego se convertirá en melatonina, y además bajas la ansiedad, bajas la rabia. Y al hacerlo también respirando, porque el paseo consciente lo vas haciendo una respiración consciente, te estás oxigenando, es una respiración lenta, vas paseando lentamente, tranquilamente, y entonces también te baja el ritmo cardíaco,
te baja el estrés, te baja al bajar el ritmo cardíaco ya no generas adrenalina, ya dejas de generar cortisol porque te vas calmando. Eso también ayuda. Bueno, en la descripción dejo los 9 ejercicios mindfulness. Te recomiendo aprenderlos. Los 9 son buenos para todo esto de generar la melatonina. ¿Por qué? Porque el objetivo en verdad de fondo, es aprender a manejar las emociones perturbadoras que te causan estrés para no estar sometido a ellas, sino por el corto tiempo, por un primer momento, pero ya después cambiarlas por alegría y bondad y amor, ¿no? Y te recomiendo aprenderlo 1 por semana. Ahora bien, también te dejo el enlace con los capítulos de este podcast que tienes más información adicional y un video que es específico de cómo generar serotonina, que viene muy útil y complementa de generar melatonina, y entonces con eso comienzas a dormir bien y a vencer el insomnio, y con eso toda tu salud comienza a mejorar mucho, paso a paso. Bueno, si tienes alguna pregunta o quieres contarnos algo de tu experiencia, te leo en los comentarios. Y ya me despido. Con mucho cariño, hasta el próximo episodio. Y ten siempre presente, tú mereces y puedes vivir bien. Vive bien.